Nuevamente, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida a cada uno que pudo estar en la clase del turno de la noche de nuestro curso La llegada del Salvador, la lección número 6. Qué bendiciones poder reunirnos juntos y hablar sobre las historias de Juan capítulo 2 3 al 25 y Juan 3 1 al 21, que fue parte de la historia que había pedido que prepararan para la clase. Jesús purificando el templo en su enojo justo y Jesús enseñando, compartiendo con Nicodemo. Vamos a tener la oportunidad de compartir ya más a fondo estas historias y practicar cómo contarlas a otras personas también. Es una bendición que podamos reunirnos como hermanos y hermanas en Cristo y es una bendición aún más grande poder tener una relación personal con Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por lo tanto, empezamos dándole, reconociendo en oración las bendiciones de nuestro Padre, orando. Oramos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad sé que no siempre te amo como debería amarte. Perdónanos, Señor. Recuérdanos cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes con nosotros y para todos los seres humanos. Y ayúdanos a amarte cada día más y creer todo lo que tú dices. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy que vamos a ver en esta lección, en esta clase juntos, vamos a practicar, crear captares nuevamente. Yo los voy a dividir en grupos pequeños, van a tener la oportunidad de participar con sus compañeros de clase y crear su propio captar de las historias de Juan capítulo 2 y Juan capítulo 3. Y luego vamos a utilizar la herramienta de Academia Cristo, el método de las cuatro Cs, el captar, contar, considerar y consolidar, seguir familiarizándonos con este método para tener una maestría del método y poder utilizarlo a la hora de compartir un texto bíblico para entender nuevamente esas dos historias. Esas son las dos cosas que vamos a hacer en nuestra clase en esta noche. Lo que va a pasar en estos momentos, yo los voy a dividir en grupos pequeños y quiero que cuando ustedes, como hemos hecho en clases pasadas, creo que ya están un poquito familiarizados, cuando ustedes estén en esos grupos pequeños, quiero que hagan lo siguiente. Número uno, escojan a un vocero, a un líder que sea la persona que va a compartir lo que hablaron en sus grupos. Número dos, después de haber escogido a ese líder, van a hacer lo siguiente. Van a crear un captar para la historia de Juan 2:13 de Jesús limpiando, purificando el templo de las personas en el mercado, que lo estaban haciendo un mercado, y la historia de Juan 3 1 al 21 Jesús compartiendo una enseñanza y un tiempo con el fariseo, el líder espiritual Nicodemo. Van a crear dos captares, uno para esta historia y otro para la historia. Recordamos que la intención del captar en el método de las cuatro Cs es captar la atención de las personas con las que tú estás compartiendo una historia. No tiene que ser necesariamente un versículo de la historia, pero es algo relacionado de una u otra forma a la historia que nos ayude como a tener esa introducción o a dar ese paso que capte nuestra atención para querer seguir escuchando. El captar puede ser una canción, puede ser una pregunta, puede ser una foto, un comentario, algo que nos ayude, que ayude a las personas a las que tú quieres compartir el mensaje a sentir ese deseo de querer aprender un poquito más. No tiene que ser muy elaborado, no te estoy diciendo que compartas lo que está en la historia, simplemente te estoy dando la oportunidad de crear un captar para ambas historias. No tienes que especificar de qué se tratan estas historias, estás introduciendo el mensaje. Por lo tanto, entonces los voy a dividir en unos grupos pequeños. eh, para practicar eso. Escojan un vocero, crean los dos captares, les voy a dar aproximadamente 7 8 minutos, compartan su intención con el captar, compartan el grupo de personas con el cual este captar funcionaría, si es de niños o si es de adultos, y luego cuando los vuelva a llamar vamos a tener la oportunidad de hablar de esos captares y compartir un poquito más. José, veo tu mensaje en el chat, no hay ningún inconveniente, gracias por dejarnos saber. La grabación de la clase va a estar puesta en el grupo de WhatsApp en unos más tardecito ahorita que terminemos esta lección. Cualquier pregunta que tengan, me dejan saber, pero creo que entienden el concepto ahorita que vamos a intentar. Entonces los voy a dividir en grupos pequeños. Cuando ustedes estén cuando yo cree esos grupos pequeños, va a haber un botón que aparecerá en sus pantallas.
Presionen el botón, los va a llevar a la clase. No me van a ver a mí, yo voy a estar saltando de clase en clase, no se distraigan, sigan con los objetivos, encontrar el vocero que va a hablar de los dos captares y crear esos dos captares de las historias que prepararon para el día de hoy. Tómense el tiempo de practicar y de compartir como compañeros de clase. Otro de los puntos que quería añadir a la hora de que estén estos grupos pequeños es que quiero que todos participen. Cuando estés en el grupo, quiero que el líder se asegure de que cada persona contribuya algo a la conversación, o que añada algo al captar o que construya y comparta sus comentarios también. La persona que ustedes escojan va a ser responsable de hacer eso también, para que lo tengan presente. Muy bien, muy bien. Voy a abrir la sala para que puedan acceder. Debería aparecerles el enlace ahí adelante de sus pantallas inmediatamente y llevarlos ahí. Por favor, pasen los siguientes 6 7 minutos haciendo eso. Bendiciones. Lisbeth, te debió haber parecido un mensaje. Déjame saber si pudiste acceder a esa sala para que puedas compartir con tus compañeros.
Ya regresé. Hola, Gabriel. Estamos esperando que vuelvan todos nuevamente. Sí, Carmen, Lisbeth, gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a esperar que vuelvan nuestros otros compañeros. Ya empezamos. Espero les haya ido bien, espero hayan podido tener la conversación, que todos hayan podido participar y que pudieran aportar algo la, a la actividad, a lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, me gustaría escuchar del vocero que escogieron, los dos captares que se crearon, tanto para la historia de Juan 2:3 al 25 y la historia 3:1 al 21, y que me explicaran un poquito de el por qué escogieron esos captares. Entonces, adelante para el vocero que fue escogido, por favor. Muchísimas gracias. pues yo fui escogido democráticamente A ver, por excelente. por el grupo. Entonces, pues nosotros analizamos, ¿verdad? El primer cantar de la purificación del templo. Obviamente, lo que llama mucho la atención y es uno de los puntos principales, el cumplimiento de la profecía, que es un punto importantísimo porque ahí es un testimonio más de que Jesús era el Mesías para los judíos que no creían en eso. Además vemos la autoridad de Dios, de Dios en Jesús, porque en ese momento ellos pudieron haber rechazado poner a pelear con él, y sin embargo él tuvo la autoridad suficiente para sacarlos, al grado que, como dice la escritura, volteaba las mesas y se hizo como un tipo con cuerdas, ¿no? Para darle sus trancazos y sacarlos y correr los palominos, todo lo que estaba allá, porque él estaba celoso, dice, por eso dice, no, en mi casa me consume. Pero también, ¿verdad? Eso nos hace referencia y una reflexión que tristemente en la actualidad ya muchas iglesias están así. No vendiendo, pero sí, ya sin esa reverencia, antes cuando estaba el predicador, todos callados, en silencio. Ahorita ya hay muchas iglesias desorden, los niños corriendo, si no hay quien cuida a los niños están ahí gritando, o los jóvenes con los celulares checando otras cosas. Y eso, ¿verdad? Es triste. Y es como cuando dice uno de veras que hace falta que alguien entre con ese celo para poner orden. Pero pues bueno, eso nosotros lo tenemos que entender. Al final él también, ¿verdad? Dice otra profecía, dice, yo derribaré este templo y en 3 días lo levanto, ¿no? Aunque ellos no entendían, pero era la resurrección. Y en la resurrección gloriosa de Jesús está todo nuestro fundamento y la esperanza del cristiano. También les hizo mención de eso. Y eso para mí, pues es algo muy maravilloso. Pero al final tuvieron ellos que reconocer la autoridad de Jesús. La autoridad de ahora sí que del Padre por medio de Jesús. No pudieron hacer nada. Y sí, no pudieron hacer nada. Y de la Ok, historia de... dame un momentico, Gabriel, te voy a detener un Sí. segundito solo para dar una aclaración. Recordamos que ahorita lo que estamos haciendo no es explicar la historia, no estamos contando la historia, no estamos respondiendo los puntos importantes de la historia, pero estamos es creando una introducción, nuevamente una pregunta o un captar o una imagen o un comentario que nos lleve a esta historia. Me parece Ah, muy bien que hayan tenido esa conversación, me parece muy bien que estén hablando de esos puntos, pero creo que no me aclaré muy bien ahorita que lo que estoy buscando es de qué forma introducirían ustedes estos comentarios. No tiene que ser algo muy elaborado, pueden ser una ok. pregunta o un comentario. Entonces, creo que lo hablaron, solo que quiero que eso nos quede presente ahorita en el captar. Y luego Ah, sí, ya en unos momentos vamos a hablar de esos puntos ya más a fondo. El día de hoy vamos a hablar de todos esos puntos más a fondo. Pero para que lo tengan en cuenta que ahorita estamos en el captar. Gabriel, adelante nuevamente, por favor. entonces, debemos decir en este paso por qué el Señor se contestó de esa manera y entró a sacar a los cambistas. Excelente, perfecto. Una muy buena pregunta, directa, y puede ser incluso, por ejemplo, la pregunta del, ¿está bien enojarse? El enojo es algo que se puede hacer o que no puede hacerse, y dejas que las personas como que lideren o luchen con ese pensamiento, esos principios, porque vemos que Jesús es perfecto al 100% y nunca hizo nada que no tenía que hacer que fuera la voluntad de Dios, y vemos que Jesús se enojó. Entonces la pregunta es, ¿está bien enojarse? Y si sí está bien, pues ¿qué significa? Muy bien, excelente, muy buen captar. El otro que hicieron para Y la del historia, otro, adelante, te escucho. podemos decir de Nicodemo una pregunta.
¿por qué buscó a Jesús de noche? Si podía buscarlo de día, que lo llevó a Mm, buscarlo de noche. excelente, muy bien. Vemos en la historia de Nicodemo que todo esto pasó como a escondidas, ¿verdad? Y pudiera Sí, ser también otro captar, así parecido al de ustedes, el de qué formas tú buscas a Dios a escondidas. ¿O de qué forma tú buscas a Dios cuando nadie te ve? ¿O buscas a Dios cuando nadie te ve? Eres un cristiano que es así medio, que va con los sentimientos de las personas, que si las personas no creen en Dios, entonces tú no crees en Dios. Cosas así. Excelente, muy bien, perfecto. Hablemos ahora ya un poquito más entonces a fondo. A menos, Gabriel, sí, ¿algo más que quisieras añadir para antes de seguir adelante? Muy buenos captares, perfecto. sí, al final tuvo capacidad Nicodemo de poder entender lo que Jesús le dijo. Sí, lo logró entender. Excelente, Gabriel. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguno o algún otro de sus compañeros del grupo que quisiera aportar algo más sobre los captares? Creo que entendieron la actividad y lo llevaron a cabo y quería que tuvieran esas conversaciones entre ustedes y hablaran y meditaran en lo que aprendieron antes de que ahora empecemos ya a hablar de esto más a fondo. Cualquier pregunta o comentario nuevamente lo pueden hacer en cualquier momento. Por favor, levanten la mano, escriban en el chat de la reunión. Estamos aquí para hacer cada una de esas cosas. Hablemos entonces ya más a fondo. Después de captar la atención de las personas, me pegué aquí en esta mesa. Después de captar la atención de las personas, queremos contar la historia. En este curso hemos practicado contar la historia en nuestras propias palabras. Escúchame bien, porque sí me imagino y puede que pueda ocurrir y quiero que quede bien claro. El contar una historia en tus propias palabras no significa inventarte una historia. Si tú no te sabes la historia bíblica, ¿qué vas a hacer? No la vas a decir. Si no te sabes el texto bíblico, no lo vas a contar porque se corre el riesgo de que digas algo que no es. ¿Y alguna vez te ha pasado que tú estás compartiendo algo con alguien y te das cuenta de que esta persona no sabe nada de lo que está hablando y que está diciendo un montón de mentiras? En Colombia dicen un montón de babosadas. ¿Cómo te sientes cuando escuchas a esa persona? Como que no le quieres poner cuidado y no tiene sentido. De esa misma forma, queremos es contar una historia en nuestras propias palabras, habiéndonos edificado, habiéndonos escuchado la historia, habiendo repasado los puntos, entendiendo, apropiándolo en nuestras vidas, qué es lo que significa, y ya después compartir ese mensaje bíblico. Que te quede bien claro, el contar una historia en tus propias palabras no significa inventarte la historia. Significa haber leído la historia, repasar los puntos importantes. Si te la puedes aprender de memoria, excelente. Me parece que eso es una bendición de Dios. Yo no tengo el privilegio de aprenderme versículo por versículo así de memoria de toda la Biblia, una memoria fotográfica, pero me sé las historias en su contexto y el mensaje principal. Y esa es la idea, que te sepas las historias en el contexto, que sepas los versículos, los puntos principales y que en este curso empecemos a practicar ese acto de contar la historia de esa forma. Habiéndola leído, si te gustaría escribir los puntos importantes y tener los puntos importantes a la hora que la cuentes, si quisieras ser voluntario, me parece perfecto, pero esa es la intención de contar la historia en tus propias palabras. Voy a pedir por dos voluntarios. Un voluntario el día de hoy que comparta con nosotros Juan 2:13 al 25 y otro voluntario que comparta con nosotros Juan 3:1 al 21. Me gustaría entonces darle la palabra al primer voluntario que quisiera compartir con nosotros la historia de Juan 2:13 al 25 en sus propias palabras. Gabriel, tienes tu mano levantada. ¿Te gustaría contarnos esta historia nomás? Sí, Excelente, bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Adelante. listo que las palabras. Podemos empezar, ¿verdad? De que iba a ser el tiempo de la Pascua y pues Jesús se dirigió a Jerusalén, porque ahí estaba el templo donde realmente la mayoría de los judíos hacían sus sacrificios. Entonces, cuando él llega al lugar, ¿verdad? Llega al templo, encuentra un perfecto desorden que a él le molesta porque ve que hay animales por todos lados, cambistas, vendiendo pues moneda, los animalitos para los sacrificios. Y entonces eso a él, ¿verdad? Le molestó mucho porque no sé si en ese momento él sabía que es un lugar sagrado, que es un lugar de reverencia. Y eso es lo que a él le molesta tanto, ¿verdad? Que entonces nos dice, ¿verdad? La escritura, él hace
un azote con cuerdas. Imagino que ahí buscó unas cuerdas, hizo un azote, y entonces molesto empezó a darles a todos y a golpear las mesas y a reprenderlos de una manera fuerte, porque no era correcto. Entonces él les dice a todos ellos, ¿verdad? ¿Por qué hacen de la casa de mi padre, pues casa de mercado? Esto les hace, esto no es un mercado, esto es el templo, es algo sagrado. Por eso se molesta, ¿verdad? De esa manera, ¿no? Entonces, pues muchos se dieron cuenta, ¿verdad? Que se estaba cumpliendo una profecía que decía el celo de mi casa me consume. Eso pues hacía, ¿verdad? Una señal de que él realmente era el Mesías. Y aparte podemos imaginar, ¿verdad? El poder, la presencia, la autoridad que tenía para que todos se hayan quedado espantados. Y la historia no nos muestra que alguien trató de impedirlo o que alguien quiso agredirlo, sino al contrario, ¿verdad? Luego sí dice, ¿verdad? Que los judíos pues sí están un poco molestos, pero Jesús les responde y les dice que ustedes construyen este templo, yo lo yo lo levanto, pero ellos no podían entender que se refería al templo de su cuerpo, como sucedió en la resurrección. No hablaba del templo, porque ellos decían, en 40 años no se construyó, y ahora tú dices que en 3 días. Y por tanto, ¿verdad? Cuando él resucita, sus discípulos, que eran los que estaban más pegados a él, se dieron cuenta que a eso se refería. Y entonces creyeron a lo que estaba escrito y creyeron aún más en las palabras de Jesús. Excelente, Gabriel. Muy bien. Muchísimas gracias por contarnos la historia de Juan capítulo 2 13 al 25 de una forma natural en tus propias palabras. Dándonos un ejemplo, se darán cuenta nuevamente, no tiene que ser nada del otro mundo, no estás exagerando, no estás inventándote algo, no estás en un lugar de estrés, estás recalcando la historia que uno ya repasó, que uno ya se sabe y que ya tiene en su memoria. Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias. Espero empiecen a sentir ya un poquito más de confianza y esta necesidad de seguir aprendiendo. Muy bien, adelante. Me gustaría pedir otro voluntario ahora que pudiera contarnos, que quisiera practicar en un espacio seguro, contar la historia de Juan 3 1 al 21 con Jesús y Nicodemo. Tenemos otro voluntario. Carmen, ¿te gustaría contarnos la historia? Tienes tu mano levantada. Muchísimas gracias. Tu micrófono está apagado, Carmen. Adelante. Déjame saber si. Ahora sí, Ahora ya. sí, adelante. Bien. Bueno, me encanta esta historia de Jesús y Nicodemo. No sé si la puedo contar, las partes que más me gustan, que más me llaman la atención, lo considero muy importante, o debe ser desde el principio, pastor. Sí, cuéntanos, no estamos hablando ahorita lo que nos parece importante, lo que pensamos de la historia, estamos contando simplemente la historia. Ya después, Ah, si de nos acuerdo. preguntan de considerar y consolidar, hablamos de todo eso. Pero adelante. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, en, había un hombre, o sea, Nicodemo, entre los fariseos, y él vino a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, que aún sabiendo, pues ellos no creían en Jesús, pero él vino como escondido y le preguntó, sabemos que has venido de Dios, entonces porque como maestro nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no viene de Dios. Y Jesús le respondió y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede un hombre nacer
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibe, testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene esta parte que es tan importante y tan linda y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero si el que no cree ya ha sido condenado. Esta es la condenación, que, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Amaron más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Excelente, Carmen. Muy bien. Muchísimas gracias por contar la historia de una manera en tus propias palabras. Se dan cuenta nuevamente, no tiene que ser nada del otro mundo, estamos simplemente contando el mensaje. En esta parte del método de las cuatro Cs, y me gusta, y quiero aclarar esto, me gusta que tengan tanto el deseo de querer seguir compartiendo más información y de querer como profundizar más, pero recordemos que en el método de las cuatro Cs hay un espacio y hay un lugar para profundizar más, que son las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. En esta parte, tanto en el captar como en el contar, no queremos como que soltar la avalancha de una vez de información sobre todos los contenidos bíblicos, ¿verdad? Del texto, pero queremos es simplemente introducir paso a paso, dejar que la palabra viva, activa y poderosa de Dios obre en el corazón de las personas, que ellos escuchen la palabra de Dios, que es mucho mejor que cualquier palabra o comentario que nosotros podamos hacer, y que esa palabra llegue a sus corazones por medio del contar como Gabriel y como Carmen nos hicieron dar cuenta nuevamente, un ejemplo
de cómo contar la palabra de Dios, simplemente el texto bíblico, sin añadir ningún punto de nuestro pensamiento y sin remover algún punto importante de la historia. Excelente, muy bien. Espero se sientan ya, Gabriel, Carmen, que hayan dicho sobreviví. Sobreviví. Lo hice una vez, sobreviví en un espacio seguro, me salió bien, muy bien. Tengo la oportunidad de seguir haciendo y seguir practicando y esa es la intención, ese es el deseo, que se empiecen a soltar un poquito más, que empiecen a sentir esa habilidad de que están aprendiendo, de que pueden contar la historia y que sigan estos pasos para poder llevar el mensaje de una forma clara y entendible a cada persona con la que las comparto. Parece excelente. Bueno, seguimos con las preguntas de considerar por temas de tiempo, porque quiero pasar un poquito más rato en las preguntas de consolidar. Yo les voy a compartir estas preguntas rápidamente. Recordarán la frase que siempre hemos visto a la hora de llegar a las preguntas de considerar, es estas preguntas son bastante fáciles, estas preguntas son bastante básicas y el propósito de estas preguntas es meternos en la historia. Las preguntas de considerar, quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, qué día pasó, qué ocurrió, lo que ocurre en la historia, nos meten en la película, nos ayudan como a andar un poquito más despacio, como no afanarnos y a poner a todas las personas alrededor en lo que está ocurriendo en estos versículos y que entendamos muy bien los objetos y que estamos viendo estos eventos de la vida real. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Les voy a compartir estos mensajes rápidamente para poder ya profundizar más a fondo en consolidar. Tenemos a Jesús, los cambistas de dinero, las personas del mercado, los discípulos, los judíos, los fariseos, el Espíritu de Dios en la historia de Nicodemo, Nicodemo, nuevamente el fariseo, cuáles son los objetos, animales o cosas que vemos en la historia. Tenemos los animales de los sacrificios, las ovejas, los bueyes, las palomas. Tenemos el azote de cuerdas que Jesús tenía, las monedas y las mesas, y también la serpiente en el desierto, la historia de Moisés levantando la serpiente en el desierto del Antiguo Testamento, que es mencionada en la historia también el día de hoy. ¿Dónde ocurrió esta historia? Estos eventos ocurren en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Tenía aquí una foto rápidamente para mostrarles cómo lucía este templo. O sea, el templo de Dios no era cualquier cosa. El templo de Jerusalén era una obra arquitectónica, una obra hermosísima. El de Jesús es la reconstrucción del templo original, o sea, no tenía los mismos materiales. En el Antiguo Testamento, cuando se construyó, era incluso más grandioso, incluso más hermoso, de oro y de mármol y un montón de diferentes símbolos, pero donde la gloria de Dios habitaba, donde Dios había especificado que era donde él iba a adorar, para que tengan esos pensamientos en cuenta. Este templo de Jerusalén es una reconstrucción. Ya cuando Jesús está ahí, no es el templo original, es después de que ellos fueron exiliados a Babilonia y a Siria, volvieron y reconstruyeron su ciudad. Puede que no sepas ese contexto, por temas de tiempo no podemos hablarlo mucho, pero para que tengas una idea cronológicamente, empieces a escuchar estas conversaciones y estos comentarios, ¿ok? No te preocupes, no te preocupes. Todo tiene su paso, todo tiene su lugar. Estamos aprendiendo, estamos creando este tipo de vocabulario. No sientas esa angustia de que yo no tengo ni idea lo que el maestro me está diciendo. No te preocupes. Está bien, paso a curso, seguimos aprendiendo. ¿Cuándo ocurrió la historia? Antes de la Pascua, nos dice la historia, y Nicodemo ocurrió la historia de noche. Hablamos de que lo estaba viendo a escondidas, en privado. ¿Cuál es el problema principal? Y se resuelven estos problemas. Vemos que el templo de Dios tenía el propósito de ser un lugar de adoración y de vivir vidas de agradecimiento, donde la gloria de Dios habitaba. Y este lugar sagrado se había convertido era ahora en un mercado, en un lugar donde las personas se aprovechaban de otras personas a la hora de tener que proveer sus sacrificios, de que, ay, no tienes cómo pagarme esto, pero me lo tienes que pagar más porque yo sé que tú quieres hacer esto. O sea, imagínate el mercado de tu pueblo. O sea, un mercado es un mercado. Yo creo que eso lo entendemos bastante, bastante claro, que es la gente tratando de sacarle dinero a más personas y viendo la necesidad de otras personas y queriendo ofrecer más de lo que no necesitan. Ese tipo de lugar es como el templo de Dios se había convertido. Vemos que también Nicodemo es fariseo en la historia de Nicodemo y no entiende, un fariseo era el líder espiritual de esa época de los judíos y no entiende a Dios, no entiende el mensaje de Dios, un problema grandísimo. ¿Cómo es que un pastor
no sepa de la Biblia, de esa misma forma, de esos fundamentos básicos. Se resuelven estos problemas y cómo se resuelven. Vemos que Jesús, en su enojo justo, limpia el templo. En su enojo justo, vamos a hablar de esto. Si tienes preguntas, ¿qué es eso? ¿Cómo así que yo me puedo enojar? ¿Qué significa el enojo, la emoción, etcétera, etcétera? Pero en su enojo justo, Él purifica y limpia el templo para que sea lo que tiene que ser, el lugar de adoración donde habita la gloria de Dios para dar vivir vidas de agradecimiento. Y en la historia de Nicodemo, vemos que Jesús le enseña a Nicodemo y le comparte con paciencia el Evangelio. Le enseña y le comparte el Evangelio. Vemos esta historia de Juan 3:1 al 21 es bastante clave porque es Jesús mismo hablando de sí mismo, compartiendo la misión que él tiene. Y quiero que nos quede bien claro ahorita mientras hablamos en las preguntas de consolidar cuál es esa misión, cuáles son esos fundamentos básicos que todo líder espiritual y que cualquier persona cristiana espiritual tiene que entender y tiene que construir sobre esos fundamentos. Pero se resuelven esos problemas. Después de tú compartir, te darás cuenta, vimos el captar, el contar, el considerar. Ahora quiero que pasemos un tiempito en las preguntas de consolidar. Las preguntas que como maestro yo considero son las más importantes. Date cuenta que antes de llegar a estas preguntas, nosotros compartimos varios temas de introducción porque tú no puedes simplemente esperar que las personas entiendan todo sobre estos contextos de la historia, pero tienes que guiarlas, tienes que enseñarles, tienes que meterlos en la película, tienes que mostrarles qué significa y cuál es el papel de estos versículos. Y ahora vamos a solidificar más estos puntos. El punto principal de la historia es el siguiente. Jesús purificó la casa de su padre y enseñó el evangelio a Nicodemo. Si deseas escribirlos para que lo tengas presente, Jesús purificó la casa de su padre, la limpió, la, la hizo santa, perfecta nuevamente, y Jesús le predicó, le enseñó el evangelio a Nicodemo. Purificó la casa de su padre y le enseñó el evangelio a Nicodemo. Las preguntas de consolidar nos enseñan la ley y el evangelio, le enseñan a una persona, le muestran su pecado y lo hacen reconocer que necesita de un salvador y también nos muestran pues quién es ese salvador en el evangelio. Mientras hablamos, en cada pregunta va a haber la pregunta del pecado, la pregunta del amor. En este curso vamos a enfocarnos en una pregunta a la vez. Cuando tengas la oportunidad de compartirlo con otras personas, puedes saltarte de una a la otra, pero en este curso, por ahora, por temas de instrucción, para entender bien de qué estamos hablando, vamos a hablarlo uno a la vez. Entonces, no, ahorita mientras hablamos del pecado, no quiero que me hables sobre el amor de Dios todavía, quiero que simplemente hablemos sobre el pecado que esta historia nos ayuda a confesar. Y te hago la pregunta, habiendo escuchado las historias, habiendo leído la historia y repasado estos contextos, este contexto, estos temas, ¿qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Y mientras estás ahí compartiendo eso, dame un segundo, voy a agarrar mi cargador. Sí me gustaría pedir un voluntario, esta es la parte de la que es donde participamos. Gabriel, adelante, por favor. Yo creo, ¿verdad?, que en esta parte de la historia, cuando hay ese desorden en el templo y el Señor entra pues a reprender, ¿verdad?, poner el orden. Muchas veces nosotros hemos caído en esos errores. Muchas veces cuando estamos dentro de un servicio nos distraemos o en una situación estamos platicando con otra cosa o algo, ¿no? Y entonces no tenemos esa reverencia, ¿no?, hacia lo que debe de ser el servicio del templo. Entonces, así como ellos, ¿verdad?, estaban viendo o estaban, vamos a decir, preocupados por otras cosas, que en este caso, como usted explicó, usarán sus centavitos más, ¿no? Ver la necesidad de nosotros, les viendo aquí porque saque una lanita. Muchas veces nosotros hemos estado en situaciones parecidas, porque a veces estamos dentro de la misma casa del templo y estamos hasta hablando de otras cosas, ¿no? De repente un gestadito, ¿qué está vendiendo? Y entonces, yo creo que ahí también nosotros hemos pecado. Excelente, Gabriel. Muy bien. Muchísimas gracias. Vemos que no vamos al templo de Dios, a la casa de Dios, con la intención de adorarlo,
pero nos distraemos de una u otra manera y dejamos que las cosas del mundo tomen prioridad en vez del propósito que es adorar y vivir vidas de agradecimiento. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra persona que quisiera compartir con nosotros el pecado que encuentra o que le ayuda a reconocer en su propia vida? Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias. Lisbeth, adelante, por favor. Buenas noches, hermano. Bueno, yo lo veo en la segunda historia, en la de Nicodemo. Eh, bueno, lo hablo por mí y también por lo que veo continuamente, es lo que es la falta de la fe, ¿no? Porque muchas veces nosotros esperamos ver, ¿no? Y recién para creer, y nos olvidamos de cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Que la voluntad de Dios para nosotros siempre va a ser buena, agradable y perfecta, ¿no? Como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Que cómo le va a hablar de las cosas celestiales, ¿no? Si prácticamente Nicodemo asombrado, ¿no? Que no entendía cómo se nacía de nuevo y obviamente que Jesús se refería pues a la transformación de la persona, su persona, ¿no? A la renovación del espíritu. Entonces, más que todo, esa es mi acotación sobre el tema de la fe, que lo que me ha hecho no meditar en la historia de Jesús y Nicodemo. Excelente, Lisbeth, muy bien. Y no solo el tema de la fe, pero también podemos expandir eso y hablar sobre la falta de conocimiento, ¿verdad? O la falta de Claro, creer que sabemos, pero verdaderamente no sabemos. Muchas veces, y nos pasa seguido porque nos gana la emoción. Y este es el punto de estas dos historias. Nos gana la emoción. Hablemos sobre la historia de Nicodemo primero. Nos gana la emoción de querer aprender. Y me dirás, maestro, pero el querer aprender es bueno. Tienes toda la razón. El querer aprender es buenísimo y me encanta que quieras aprender. Pero el aprender tiene un proceso. El aprender, tú no solo puedes aprender cualquier cosa y pensar que eso está bien, pero tienes un proceso de edificación. Uno necesita los fundamentos básicos en los cuales uno sigue construyendo en en ese conocimiento. Uno no simplemente crea un computador, uno genera una línea de máquinas que lo ayudan a uno a crear diferentes dispositivos pequeñitos, diferentes teclas, cositas chiquitas para después crear un computador. Uno no simplemente se sana cuando se rompe un brazo. Uno tiene que ir al médico, o tiene que tener ciertas prescripciones específicas, etcétera, etcétera. A veces nos gana la emoción de querer aprender todo sobre la Biblia y olvidamos esa necesidad de volver a los principios básicos, que es exactamente lo que vemos en Juan 3 1 al 21. Un líder espiritual, no una persona cualquiera, un líder espiritual de la época que no tenía los conocimientos básicos. Y si le pasó a un líder espiritual, ¿cuánto más no nos pasa a nosotros que escuchamos de cualquier otra persona, no investigamos, no leemos, no hacemos nuestro propio estudio, pero nos dejamos llevar por lo que digan otras personas? Muchas veces, y siempre les voy a seguir diciendo, no se trata de lo que yo les digo, no se trata de lo que la iglesia dice, lo que la academia dice. Estamos leyendo la palabra de Dios, siendo edificados por la palabra de Dios. No dejes que esa emoción de querer aprender te robe el gozo, la bendición y el privilegio de conocer el fundamento y de construir en ese fundamento. El pecado de la emoción en ese sentido, ¿verdad? Tómalo entre comillas, el pecado de la emoción. Dios nos generó con emociones. Dios nos creó con emociones. Tú y yo somos seres humanos que disfrutan, se alegran, sonríen, lloran, se enojan, etcétera, etcétera. Dios nos creó con estas emociones, son parte de nosotros. Es algo muy bonito que cuando yo, si en algún momento los veo en la vida real, después de haberles enseñado por tanto tiempo, nos pueda abrazar y nos podamos llenar de este gozo grande de haber sido hermanos, hermanas en Cristo a la distancia y ahora en la vida real podamos compartir en un abrazo en Cristo. Dios nos creó con emociones, las emociones no están mal. El abuso de esas emociones y lo que estas emociones nos pueden llevar a hacer es peligroso. Vemos este ejemplo en la primera historia de Juan 2 3 al 25. El enojo no está mal. Jesús se enojó. Tu Dios perfecto en la Biblia se enoja muchas veces. Tu Dios es un Dios de amor, puro, amoroso, perfecto, justo,
puro, perfecto, amoroso, y también es un Dios justo, que castiga la injusticia, que no deja que el mal fluya sin alguna consecuencia. Pero tu Dios te ama tanto y ama al bien tanto que se enoja con el mal y que castiga todo el mal. El enojo no está mal. Es el abuso o lo que nos lleva a hacer ese enojo lo que está mal. Muchas veces nosotros cuando nos enojamos decimos cosas las cuales después pensamos y decimos yo no debí haber dicho eso. O hacemos cosas las cuales decimos yo no debí haber hecho eso. Yo no debía haberle pegado a mi esposa, yo no debía haberle pegado a mi hijo, le hablé muy mal a mi compañero de trabajo, le hablé muy mal a mi amigo, dije más cosas de las que tenía que hacer. Hay un versículo en los Salmos y en el Nuevo Testamento que dice, enójate, pero si te vas a enojar, no peques. Enójate, no peques. El problema es que tú y yo esa línea se nos pasa muy rápidamente y por la emoción que se nos genera en nuestros corazones, somos personas de emociones, no sabemos cuál es esa mitad y bueno, preferimos en lo general no enojarnos. Pero vemos el ejemplo en esta historia de que el enojo es una parte de Dios y hablemos sobre ese amor rápidamente porque no los quiero, se me va a descargar la computadora y sí quiero que compartamos estos puntos. Eh, el enojo de Dios es justo. Tú y yo no podemos enojarnos justamente de esa misma forma, ¿ok? Por la culpa de nuestro pecado, tú y yo, cada vez que sentimos algo y hacemos algo, hay algo ahí en nuestra naturaleza pecaminosa que nos hace seguir adelante y nos hace abusar y pecar de una u otra manera. El enojo de Dios es justo, el enojo de Jesús es justo. Dios es un Dios celoso. Y cuando pensamos en Dios celoso, cuando tú escuchas la palabra celoso, puede que pienses, ah, esta persona es muy tóxica, mi pareja es muy celosa, ella no me deja tranquilo, no me deja hacer tal cosa. Ese es como el contexto cultural en el que vivimos nosotros, pero el Dios de la Biblia, el Dios que tú y yo amamos y seguimos, dice, es celoso y soy celoso por ti, por tu corazón. Y te dice, yo quiero estar contigo y quiero que tú estés conmigo y que no haya nada más entre nosotros dos en esta relación que quiero construir contigo. Y si hay algo más en esa relación que existe entre nosotros dos, lo odio y lo detesto, porque yo quiero estar contigo. Así de tanto es el amor de Dios que Dios tiene con nosotros, que es un Dios celoso, que quiere pasar tiempo con nosotros y estar con nosotros, y se enoja cada vez y causa este choque cada vez que hay algo que se interpone entre nosotros y esa relación que Él quiere tener con nosotros. Esa es la forma en la que ese enojo y ese amor de Dios se involucra en nuestras vidas y es la forma en la que debe involucrarse en la de nosotros que yo me voy a enojar cuando alguien me agarra y me dice es que tú eres un cristiano y no deberías ser cristiano y deberías seguir a la ciencia y deberías hacer estas otras cosas. Me voy a enojar porque yo quiero estar con Dios y Dios me ha prometido la vida eterna y esta es la palabra de Dios, ¿verdad? No voy a condenar a esa persona porque Dios no me manda a mí a condenar o a juzgar, me manda a compartir el evangelio, ¿verdad? Me puedo enojar, pero no llegar al punto de decir te maldigo y Dios nunca te va a amar y nunca te va a perdonar, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el amor de Dios es para todas las personas y que el Espíritu obra de diferentes personas. El enojo, para que empecemos ya un poquito más a fondo, que sus ruedas en la cabeza empiecen a girar un poquito más y empiecen a meditar y a reconocer, a hacerse esa introspección de cuando ustedes sientan emociones, no pecar. Enójate, no peques. Alégrate, no peques. Hay muchas veces en las que la alegría también puede cruzar esa línea. Por ejemplo, hago entre comillas, la iglesia pentecostal es conocida por esta emoción grande del Espíritu Santo, esta emoción grande de seguir a Dios, pero sobrepasa la línea a veces al decir, es que si tú no tienes estos frutos del Espíritu y no demuestras estos frutos del Espíritu, estás condenado y te vas a morir. Ejemplo, si no hablas en lenguas, no eres un cristiano. La iglesia pentecostal enseña eso. Déjame que te diga que eso no es bíblico. Acabas de cruzar una línea. Por temas de tiempo no podemos compartir mucho de esto, pero sí quiero que empiecen a tener esos pensamientos y empiecen a crear ese vocabulario en sus mentes. Las emociones no son malas, Dios nos hizo con emociones, pero lo que nos llevan a hacer esas emociones a veces es peligroso.
Y es importante que tengamos esa introspección constantemente por medio de Cristo Jesús para pedir perdón y para reconocer el amor de Dios. ¿De qué otra forma vemos el amor de Dios en estos versículos Juan 3 al 1 al 21? Nos deja saber la misión de Dios. ¿Cuál es ese fundamento básico? Como te dije, aprende, quiero que aprendas, quiero que te edifiques de la Biblia, que sepas la historia de la segunda reconstrucción del Templo de Jerusalén, la cronología, me parece excelente. Pero aún más importante de ser un líder espiritual es tener ese fundamento básico en el cual tú estás construyendo todo tu conocimiento. Y si ese fundamento básico no es Juan 3:16, hay un problema grandísimo. ¿Ok? Y te lo voy a volver a decir para que lo medites y te hagas esa introspección, para hacerte sentir mal en el sentido de que lo reconozcas y para empezar a guiarnos con eso. Que reconozcas la necesidad de que ese fundamento básico, el cual Jesús mismo, tu Dios, dio para la edificación de todo otro conocimiento, es Juan 3:16, que empieza sabiendo de que el amor de Dios es inmerecido para cada uno de nosotros en la humanidad y que vino a traer a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, que es por medio de la fe en Él, la cual Él genera en nosotros para creer que esto es verdad, lo cual nos salva. Toda la Biblia, el Nuevo Testamento, es ese mensaje. Ese es el fundamento básico. Cualquier otra cosa que construya ese fundamento, perfecto, muy bien. Pero si hay otro fundamento el cual quieres ingerir sobre ese fundamento o al lado de ese fundamento, quítalo, remuévelo. Reconoce que este Nicodemo era un fariseo de fariseos. Le enseñaba a pastores, le enseñaba a líderes espirituales. Y a esa persona fue a la que Jesús le dijo, tienes que volver al fundamento. Y te lo digo yo que estoy estudiando para ser pastor. Yo no me considero un Nicodemo y no es por hacerte sentir mal, pero te hago la pregunta, ¿tú te consideras un Nicodemo? Una persona que sabe bien de las escrituras, que tiene estos conocimientos que le enseñas a otras personas? Probablemente no. Y si Jesús a Nicodemo le dijo esas palabras, ¿cuánto más no a nosotros necesitamos escuchar ese mensaje de volver al fundamento? Y que tengas la certeza de que tú, al estar en ese fundamento de Juan 3:16, eres mejor que cualquier otro líder espiritual que no tiene ese fundamento. Que tú al tener Juan 3:16, estás en un estado ya de más conocimiento y de más habilidad y de más entendimiento, tanto en esta vida terrenal como en las cosas espirituales de Jesús, que Jesús quería compartir con Nicodemo, que el mismo Nicodemo en esa época. Que con ese fundamento la palabra de Dios está obrando en tu corazón de maneras que te genera un conocimiento verdadero, puro, perfecto, mucho mejor que cualquier otra religiosidad o tradición o conocimiento bíblico el cual una persona se quiera inventar. Que no se trata de nuestras obras y lo que nosotros hagamos, pero se trata de reconocer que es la fe en Cristo Jesús, que el regalo de Dios que Él nos dio de tener la vida eterna y el perdón de cada uno de nuestros pecados. Te invito a meditar en estos pensamientos. Te invito a que ahorita, después de que tú te vayas a dormir, ores, que tengas esta conversación con Dios, que se lo lleves al Padre y le digas lo que tu corazón sienta. Yo siempre me he sentido incómodo al darle a las personas guías para orar. Hay beneficios en tener una guía para orar, pero todos nosotros sabemos hablar. Todos nosotros tenemos una persona con la que hablamos, un familiar, un amigo, una persona, y podemos comunicarnos de una u otra manera. Y ese es el fundamento de la oración, una conversación con Dios. Tú estás teniendo una conversación con el Padre que quiere escucharte y que te ama y que se preocupa por ti. Y así es como me gusta enseñar más la oración, de que tú empieces a soltarte y a decir, Dios, esto es lo que me pasó, esto es lo que aprendí en la clase, gracias, o no entendí, Señor, ayúdame, o Señor, reconozco la obra que estás haciendo en mi vida, reconozco las bendiciones que me has dado a la hora de aprender, gracias por morir por mí, gracias por enseñarme, lo que sea, si te vas a quejar, quéjate, pero quéjate a Dios. Si vas a llorar, llora, pero llora con Dios. Si te vas a reír y si vas a compartir algo, hazlo, pero hazlo con Dios. Y que tengas la oportunidad y el privilegio de hacerlo con la persona que te ama y se preocupa por ti, que tiene control sobre todo el universo, es la bendición que solo proviene por medio de Cristo Jesús. Que tú, siendo hijo o hija
redimido de Dios por medio de Cristo, tienes acceso directo a la única persona en este mundo que tiene la habilidad de cambiar cualquier situación a tu alrededor. Voy a volverlo a decir. Tú, como hijo o hija de Dios, redimido por la sangre de Cristo, tienes el privilegio de compartir, hablar con la única persona en este mundo que tiene la habilidad, el poder de cambiar cualquier circunstancia en tu vida a tu alrededor. Y la persona que te ama y se preocupa por ti. Preguntas, comentarios antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Preguntas o comentarios sobre la instrucción, sobre lo que hablamos. Quiero que empiecen ya a seguir más familiarizados con el tema de las 4 Cs. Si se me descarga, es que el cargador no me está funcionando. Si se me apaga la computadora, dejándole saber rápidamente, la tarea la voy a publicar en el grupo de WhatsApp cuando terminemos la lección y nos vemos nuevamente el martes, solo para que lo tengan presente. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir por WhatsApp. Si se me corta, Gabriel, mientras estás hablando, compartiendo algo, yo dando mi respuesta, para que lo tengan presente. No caí en cuenta de que tenía poquita batería ahorita, pero para dejarles saber, ¿ok? Me pueden escribir en cualquier momento. Ok, ahora sí, Gabriel, adelante, tienes tu mano levantada. Pregunta o comentario. Sí, es un comentario rápido, acerca del enojo, cuando usted decía, pues me vino a la mente aquel, pasaje, ¿no? Donde dice Pablo, airaos, pero no pequéis, que vuestro enojo no dure hasta que el sol esté enfrente de vuestras frentes. Entonces, pues sí, ¿no? Como usted decía, nos enojamos humanamente todo, nada más que no pasemos los límites del enojo. Eso es todo. Excelente, Gabriel, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cualquier otra pregunta o comentario antes de cerrar nuestra clase? Si quiero darles la oportunidad en clase en vivo o directo de poder tener esa conversación. ¿Alguien más? Muy bien, nuevamente les recuerdo cualquier otra pregunta, duda o lo que sea, me pueden escribir por mensaje directo en el WhatsApp en cualquier momento. A veces por cuestiones de tiempo, o sea, yo tengo varios cursos que enseño con diferentes estudiantes, me escriben bastante, entonces se me hace difícil contestar inmediatamente. Hago lo mejor que puedo para responder. Si tú me escribes un mensaje, ten la certeza al día, a los 2 días, yo responderé. Si es una emergencia, algo así bien grave, bueno, llama al 911 o llama a la policía, no sé, pero si es una emergencia, algo muy, muy importante sobre la academia, sobre algo que te pueda colaborar, escríbeme bastante o mándame un mensaje o llámame. Posiblemente no te voy a poder contestar, pero lo tendré presente. Solo te pido paciencia con eso. A veces no puedo contestar inmediatamente porque es mucha la cantidad de mensajes, pero sí quiero que tengas la habilidad de contactarme en cualquier momento. Y si me escribes, ten la certeza de que yo te voy a contestar al uno a los 2 días referente a la academia y a la clase. Tendremos nuestra última semana de clases de este curso la semana que viene. Voy a compartir información del proyecto final. Te invito a estar presente de esas grabaciones, a hacer preguntas. No te preocupes del proyecto final, no te preocupes. Relájate, suéltalo, suéltalo, relájate. Esto lo vamos a hablar la semana que viene. Has estado juicioso, juicioso en las clases. Si has venido viendo las grabaciones, te va a ir muy bien, no vas a tener ningún problema. El proyecto final es simplemente una forma en la que la academia, nosotros podemos darte a ti un certificado y podemos darte a ti la certeza de que has pasado y has entendido estos conocimientos, que es la intención. Estamos creando, edificando a personas, discípulos en la palabra de Dios, y por lo tanto quiero que eso te quede bastante claro, de que no es cualquier cosa, cualquier persona pasa, pero son personas que están haciendo los cursos calificadas, cualificadas para hacer esto. Habiendo dicho esto, cerramos con una oración dándole gracias al Padre. Dios, gracias por la oportunidad de pasar este tiempo como hermanos amados en Cristo aprendiendo de ti, Señor. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Danos la habilidad de discernir tu palabra, Señor. Danos la habilidad de controlar nuestras emociones, de sentir lo que tengamos que sentir, pero de no pecar, Señor. Gracias por enseñarnos con paciencia, como le enseñaste a Nicodemo, las verdades de tu evangelio, por crear en nosotros la fe, Señor, y por crear más conocimiento sobre ese fundamento el cual tú nos diste y nos revelaste. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, tus hijas. Tú moriste por nosotros y obras por nosotros y nos vas a llevar contigo nuevamente al reino de los cielos. Todo esto más lo oramos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo. Descansen, pasen linda noche y nos vemos el martes de la semana que viene. Nos vemos, nos vemos.
Bendiciones, pastor. Gracias. Claro que sí, Bendiciones para bendiciones. todos. Bendiciones, Chao, que bendiciones. descansen. Chao. Descansen, descansen.